Ahora me la hace red. No, bueno, un desastre. Sí, no, bueno. En este sentido, la pantallita del Zoom es más completa que esto. Bueno, el Si no, punto profe, es puede probar en diagrams.io, es mucho mejor para trabajar con gráficos así. Y le compartí ya un link en el chat de acá del, del meeting. y abrir programas y programas y programas y programas, todo. El punto es que lo que nosotros estamos viendo hasta el año pasado, lo que venimos viendo, son funciones fundamentalmente que se desarrollan en el plano XY. Es decir, lo que nosotros veíamos era, por ejemplo, una función que, imaginemos, se desarrollaba en el plano XY, donde de tal forma que nosotros decíamos, ¿sí? Nosotros decíamos que para un determinado valor de X correspondía un determinado valor de Y o de imagen. Esto es lo que vimos el año pasado, es decir, para cada X, llamémosle X0, le correspondía una imagen que llamamos Y0. Bien. La forma de expresar esto, el año pasado, era decir que f de x es una función donde x es la variable independiente e y es la variable dependiente. De modo tal que, como teníamos un elemento del dominio y un elemento de la imagen en dos variables x y y, lo que desarrollábamos todo era en un plano, que es el plano que ustedes ven acá, que es este piso. Se daba en un plano, ¿sí? El plano del piso. ¿Qué pasa ahora cuando nuestra función ya no depende de una única variable, sino que ahora depende de dos variables? Es decir, depende de un par ordenado de valores. Fíjese que ahora un punto del dominio ya no lo voy a ubicar sobre la recta X, como hacíamos antes, f de x0, por ejemplo, sino que ahora un punto del dominio, ¿dónde va a estar ubicado? En este caso, El espacio, ¿no? En el plano. en el plano, porque vos fíjate que vas a tener dos coordenadas, mira, X e Y. Es decir, que por ejemplo ahora, este punto que está señalado en verde es un punto del dominio, y es un punto del dominio porque tiene dos coordenadas. Ese único punto del dominio, tiene dos coordenadas ya. Ya no es una imagen y un punto del dominio. Profe, Simplemente todo es punto del dominio. Sí, te escucho. no sé mis compañeros, pero yo lo escucho un poco despacio. No, No se no sé si escucha estará bien. muy lejos del micrófono. A ver. Eh, a ver, aguántame un cachito, voy a cambiar en todo caso el auricular con otro micrófono, a ver si escuchamos mejor, ¿sí? Espera un ratito. Lo que pasa es que hay una voz de fondo, no sé dónde, si es el profe o algo que hace que por ahí no se escucha mucho. Me parece que está utilizando auriculares de teléfono, chicos. O sea, tiene los auriculares y el micrófono ese que le cae a la mitad. Y bueno, y ahí cuando va hablando el profe, entonces por ahí se va moviendo el cable y eso es, me parece. Claro, como si se alejara y se acercara, como dicen ahí en el chat. Esperemos un cachito. Ya vemos, a ver.
A ver, ahí se escucha mejor. No sé si ahí se escucha mejor la voz. Sí, profe, mucho mejor. Bueno, De 10, sé que era el otro dispositivo que no se escucha. Bueno, en este caso ahora, fíjate que cada punto del dominio es un punto del plano porque está digamos, definido por dos coordenadas. Es un punto del plano. Una coordenada que vamos a llamar P sub X, simplemente para decir que la coordenada en X del punto P y la coordenada P sub Y. ¿Bien? Es decir que ahora el dominio de la función se va a encontrar, se va a desarrollar el dominio de la función ¿en dónde? En todo el plano X e Y del piso. ¿Sí? Imaginemos que estamos en la habitación donde estamos, el piso es nuestro plano X y Y. Allí es donde está, o donde estará, el dominio de la función que en este caso estamos trabajando, ¿cierto? Estamos tratando. ¿Sí? Bien. El punto es ahora de que la imagen, por ende, si el dominio está en el plano, ahora la imagen ya no puede estar en el plano XY, sino que la imagen de ese punto P, sino que la imagen que voy a obtener de ese punto P a través de quién, a través de efectuar lo que me indica la función, ¿sí? La imagen va a tener que desarrollarse ya sobre el eje Z, es decir, ya no puedo buscar la imagen en el eje X en los ejes X y del plano del piso, sino que deberé ir a encontrar dónde está la imagen en el eje Z. Entonces esta será la imagen, por ejemplo, del punto P, que obtengo a través de la función que determiné, y que obviamente esta imagen, si nosotros trazamos las paredes correspondientes, define o determina un punto que ya no va a estar en ningún plano, sino que va a estar en el espacio. De forma tal que si yo considero todos los puntos que forman la imagen de una función como esta, entonces va a ser una superficie que va a estar en el espacio. ¿Sí? Va a ser una superficie en el espacio. Entonces esa superficie ahora va a ser la imagen de la función cuando esta función tiene dos variables. ¿Sí? Va a ser la imagen de la función. Profe, una Obviamente, sí, dale, te pregunta. escucho. Siempre va a ser el plano donde se encuentra el dominio, siempre y cuando tengamos dos variables. Si tenemos más, el dominio va a ir aumentando, ¿no? En el caso claro, sí, de hecho, nosotros podríamos dibujar, obviamente, por una cuestión de gráfica de representación, hasta el dominio de funciones que tienen tres variables. Por ejemplo, si yo tuviese una función que depende de tres variables, X, Y y Z. Significa que el dominio de la función, puesto que cada punto del dominio depende de tres coordenadas, ahora el dominio de la función va a estar en el espacio. Es decir, para ese caso, vamos a hacer un pequeño gráfico acá muy pequeño, representativo, un punto como este que estoy dibujando ya va a ser un punto del dominio de la función. De modo tal que el dominio completo de la función con todos los puntos, por ejemplo, puede ser una cosa así como esta, es decir, ya va a ser un cuerpo en el espacio, el dominio de tu función. Ahora bien, la pregunta es, si el dominio está en el espacio, la imagen va a ser una cuarta variable. Y bueno, porque ya el dominio, cada punto del dominio está definido por tres variables, es decir, que la imagen va a requerir una cuarta variable. Ahora el punto es, ¿podemos dibujar, podemos graficar esto? No. No, no se puede graficar. Es decir, no podemos graficarlo porque no hay forma de graficar un punto en 4 dimensiones. Estamos, obviamente,
podés tener una función que en vez de tener 3 variables, esa función dependa de 4 variables. Y sí, la puedo tener. Puede haber una función que depende de 4 variables. Claro que sí. De X, de Y, de Z, de W. Y la pregunta es, ¿puedo graficar el dominio de esa función? ¿Lo podría graficar el dominio de la función? No, porque ya se extendería de lo que nosotros entendemos como las dimensiones. Claro, exactamente, es decir, no podríamos graficarlo y seguramente si vos calculás la imagen de un punto de esa función, la imagen va a requerir una quinta dimensión, llamémosle por darle un nombre t, es decir, una quinta variable que obviamente no habría forma de graficarla, digamos, o de representarla gráficamente. ¿Que puede haber funciones así? Y sí, por supuesto, hay funciones que son de muchas variables, puesto de que, a ver, no nos cerremos con que una función es solamente un ejercicio matemático. Las funciones están hechas porque representan situaciones reales. Es decir, a ver, imaginemos, yo tengo, a ver, estoy pensando en este momento, tengo un problema que determinar que, por ejemplo, a ver, no Como sé, las leyes, profe, como las leyes de la física, son modelos sí, matemáticos. sí, vamos a algo más simple. Suponte que vos querés hacer la función de crecimiento de los casos de COVID. Vos querés una función que represente el crecimiento de los casos de COVID. ¿Por qué? Y bueno, porque vos para tomar, a ver, no sé, la decisión si tenés que cerrar las escuelas o no, y tenés que ver la curva de crecimiento, dicen así, dicen en la tele, la curva de crecimiento de los casos de COVID. Ahora bien, esa curva de crecimiento, más allá de contar caso por caso, es una función, y es una función que depende de muchas variables. Por ejemplo, una variable que se me ocurre es, no sé, a ver, población, porcentaje de la población que tiene, no sé, más de 60 años. Estoy diciendo algo que se me ocurre. Ajá. Otra variable puede ser población, porcentaje de la población que está en edad, o sea, que trabaja, o sea, que se tiene que movilizar por trabajo. Ajá. Porcentaje de la población que trabaja que necesita usar transporte público, porque supone que en los transportes públicos hay una mayor ventaja. A ver, para ponerlo en términos reales. No es lo mismo tener que ir a trabajar en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde tiene que tomar trenes, colectivos, etcétera, donde va apilado, amontonado con un montón de gente, que acá en La Rioja, que la mayoría nos manejamos, lo sumo en una motito. Veo los colectivos de hecho vacíos, así que prácticamente nadie usa los colectivos, e ir en una motito a la facultad a trabajar, quizá no te genere situación de contagio porque vas solito. ¿Me explico cuál es el tema? Es que yo, a ver, otra variable puede ser, no sé, el clima. ¿Por qué? Porque si estamos en una ciudad de clima muy frío, implica que estamos con las ventanas cerradas y eso permite un mayor crecimiento de la tasa de contagio. Es decir, una función puede tener tantas variables como el problema real que vos estés representando. Lo que vos dijiste es muy cierto. Como los problemas reales suelen tener tantas variables, hay muchas variables que no las podemos cuantificar o manejar. No podemos determinarlas, definirlas. Entonces lo que hacemos es construimos un modelo matemático simplificado de esa realidad, donde solamente tendremos en cuenta aquellas variables que podamos estudiar, que podamos cuantificar, que podamos observar, y dejaremos de lado otras variables que pueden influir en tu problema, pero que por una cuestión de imposibilidad de estimarlas, de cuantificarlas, de estudiarlas, no podemos tenerlas en cuenta. ¿Me siguen, chicos? ¿Se entendió lo que estoy tratando de decirles? Sí, profe. Profe, sí, está bueno la aplicación GeoGebra, Sí, porque, sí, la conozco. claro, pero viene a una opción que te permite dar valores como dependientes y otros independientes, y ya por los valores que le vas dando, ya por sí te da la expresión matemática. Sí, está bueno eso que dice, pero eso cuando veamos los ejercicios en particular, la parte esta que es la explicación de qué vamos a resolver, es la que no puedo hacer por GeoGebra porque yo necesito ir graficando e ir dando alternativas, ¿me entendés? Eso es bueno cuando vamos a ver un ejercicio. Ahora vamos a ver un ejercicio y vas a ver que sí, que es fácil, buscando GeoGebra. Sí.
Sí, te O escucho. sea que el dominio vendría a ser la sombra que genera esa imagen que hizo con esa forma que hizo con rojo. Tal cual, es decir, que si vos proyectás la superficie en el piso, como vos decís, buscas la sombra de esa superficie, la voy a dibujar obviamente en otro color para que se interprete, se entienda. Si yo dibujo la sombra de esa superficie, la hagamos, no sé, en verde, mira, esta es la sombra. Ponle que esta es la sombra de la superficie, esa que está ahí. Bueno, esta sombra va a contener todos aquellos puntos de coordenadas X e Y que pertenecen al dominio de la función. A ver, para ponerle un término que se comprenda, un punto que si bien tiene coordenadas X y Y, está por ejemplo acá, lo estoy dibujando en rojo, si vos ves, no forma parte de la función porque no tiene correspondencia con la superficie que hay dibujada acá arriba. Es decir, si yo trazo una paralela de eje de la Z, nunca cortaría la superficie, entonces digo, no forma parte del dominio. ¿Me explico? ¿Se entiende? Profe, entonces, como un Sí. ejemplo más, digamos, entendible, si lo vemos así en una función de dos variables, podríamos decir que el dominio es el piso y la imagen sería el techo, por ejemplo. Es que no es exactamente el techo, porque la imagen, si fuese el techo, uno hace referencia a que tiene forma plana, pues no tiene que tener forma Sería plana. el espacio, profe. Claro, Sería el ¿Te das espacio cuenta? del Mira, objeto. claro, por ejemplo, mira, hagamos un gráfico pequeño para que nos demos cuenta. Por ejemplo, yo acá voy a dibujar una función, que la función tiene esta forma, mira. En el piso tiene una forma elíptica, pero es así en el espacio, mira. No está en el techo, ¿te das cuenta? Porque está en el espacio, porque no tiene forma plana y como te digo, realmente cuando uno habla del techo hace referencia o piensa que es algo plano. No, no es algo plano, es algo en el espacio, es algo que tiene, o sea, es una superficie que se desarrolla en el espacio. perfecto, perfecto, ahí entendí, de 10. Bueno, visto eso, una forma de estudiar la imagen es una forma que surge como manera de representar estas superficies en el espacio, sobre todo cuando son muy complicadas, en un plano, lo cual suele ser muy conveniente. ¿Y qué hacemos? Lo que hacemos es, imaginemos que tomamos una sierra o una amoladora, para aquellos que conocen qué es una amoladora, y vamos a venir con nuestra amoladora y vamos a cortar esa imagen, vamos a cortarla, vamos a seccionarla, vamos a serrucharla a determinadas alturas. ¿Sí? Luego yo puedo visualizar qué surge en cada uno de esos cortes, puedo visualizar qué surge en cada uno de esos cortes y la forma que surja es lo que se llama curva de nivel. La forma que surja de interceptar cada uno de esos planos que cortan, de esa sierra imaginaria con nuestra superficie en el espacio, es lo que le llamamos curva de nivel. ¿Sí? De manera tal que ahora vamos a ir entonces a ver que perdí ya donde tengo mi acá. Vamos a compartir otra pantalla donde vamos a ver un poquito más lo que llamamos curva de nivel. ¿Sí? De 10, profe. Vengamos acá. Vamos primero. Bueno, vamos acá. Entonces, acá se ve más claro, puesto que es un gráfico mucho más simple, donde yo tengo, este de acá es el plano, no me permite escribir, el zoom sí me permite escribir, este de acá es el plano, ¿sí? Con esa sierra imaginaria a distintas al corte, que acá está pintado en verde, en amarillo y en rojo. De manera tal de que esos cortes se hacen a determinadas alturas que uno programa. Por ejemplo, puedo hacer el corte a Z1, a Z2, a Z3, etc. De hecho, ¿a qué altura? ¿A qué altura? A la 0. A la 0, claro. O sea que, de hecho, es una curva de nivel donde Z es igual a 0. Vos estás cortando en el plano del piso, que es el plano 0. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Si vos ahora te pones acá arriba y mirás desde arriba, vos vas a ver una serie de curvas, en este ejemplo concéntricas,
que cada una de esas curvas es el resultado de hacer cada uno de estos cortes, ¿no es así? Esas curvas se representan en un plano. Y es muchísimo cuando veamos, por algún motivo, que tengamos que ver planos topográficos. Por ejemplo, también donde son muy utilizados son en la meteorología. Ustedes ven cuando dan el pronóstico del tiempo, que salgan unos gráficos y dice, se aproxima un frente frío y hay una línea curva, no sé si alguno presta atención. Esas líneas curvas son líneas de nivel, que en ese caso no necesariamente representan una misma altura, sino que, por ejemplo, si estamos hablando de la intensidad de los vientos, va a representar que todos los puntos, todas las ciudades, todos los puntos geográficos que estén sobre esa línea que dibujaron ahí en el mapa, tienen, o se espera en ellos, la misma intensidad de viento. Si yo quisiera, por ejemplo, estoy dando ahí el pronóstico del tiempo, y les digo, a ver, vamos de nuevo. Es incómodo, vos Hermín, no, es una cosa que no me gusta, cómo tengo que usar las pantallas. Es mucho más expeditivo el Zoom, muchísimo más expeditivo para esto. Ahora donde la veo la pantalla, bueno, a ver, vamos de nuevo. Vamos de nuevo a la pantalla. Me demoro un poquito. ¿Dónde está la pantalla? Ahí está, profe. Sí, Ahí, si quiere hacer una hoja nueva, profe, ahí arriba, le salen como unas notitas en la parte superior y unas flechitas a la derecha. Apriete ahí y se le va a hacer una hoja nueva. Sí. ¿Para qué? Ahí está, ahí la estoy viendo. Ahí está, bueno, hacemos una hoja nueva. Entonces, supongamos que imaginemos que soy la Sol Pérez, por supuesto, ¿no es cierto? Con mucha imaginación. ¿Ah? Y entonces, estamos presentando el clima y hacen una línea así, dice, se aproxima un frente frío. Dice. Se aproxima un frente frío, dice. Va a haber un descenso de temperatura. Lo que podemos estar indicando, por ejemplo, es que insisto, los puntos geográficos, por ejemplo, que se encuentran sobre esta línea, en ellos se espera, por ejemplo, la misma temperatura mínima. Esta línea va a ser una línea que va a ser la que corresponde a, qué sé yo, no sé, más 3 grados. Frío va a estar. Luego, podremos ver otra línea, por ejemplo, más al norte, donde va a estar o va a indicar los puntos geográficos donde va a ser menos frío. Por ejemplo, todos los puntos geográficos que estén sobre esta línea, en ellos, por ejemplo, la temperatura mínima va a ser de 10 grados centígrados, ¿sí? De 10 grados centígrados. Pongo el más simplemente para darse cuenta que no hay grados centígrados. De modo tal que estas son también curvas de nivel donde, si bien no indican que estamos a la misma altura cortando, sí estamos cortando, por ejemplo, puntos geográficos que están a la misma temperatura. También se usan, por ejemplo, para indicar puntos geográficos donde se espera la misma ráfaga de viento máxima. Supongamos que se espere una tormenta con viento intenso. Entonces, bueno, habrá líneas que dirán, mira, en esas líneas se esperan las máximas velocidades de viento, por ejemplo. Es decir, que las curvas de nivel se utilizan para muchas cosas. No solamente es un ejercicio matemático, sino que se utilizan para indicar muchas cosas, nada más que, por supuesto, nosotros no lo vemos como tal, es decir, no nos dicen, che, eso que estoy haciendo es una curva de nivel, ¿sí? Pero son, de hecho, curvas de nivel lo que están representando. Profe, ¿puede ser que las curvas de nivel también se utilicen para representar los gráficos de la minería y todo eso? Bueno, ahora vamos a eso, fíjate. Mira el gráfico que ves acá. Este gráfico, por ejemplo, es un plano topográfico. Claro, este es un plano topográfico, donde, por ejemplo, acá inclusive se le indicó a cada línea qué altura representaba, por ejemplo, sobre el nivel del mar. Entonces, suponte, este puede ser el Cerro de la Cruz. ¿Por qué? Porque cada línea indica que todos los puntos que están sobre esa misma línea están, por ejemplo, a 500 metros. Todos los que están sobre esta línea están a 550 metros. Todo esto a 600 metros. Si vos ves esas líneas, se van cerrando hacia arriba, hasta que obviamente, ¿qué va a ser el punto este que está acá, el más cerradito? Y seguramente la cumbre.
Claro, es la cumbre, es el punto máximo del cerro. Es donde están las antenas, para que te imagines el Cerro de la Cruz. Por el contrario, esto también puede ser un valle. Si vos acá hubieses hecho el plano topográfico indicando que va disminuyendo la altura, por ejemplo, 450, 400, 300, 350, etc., indicaría que es un valle. Y el punto ese indicaría la parte más baja del valle. Por lo general es por donde corren los ríos. Siempre la parte más baja del valle es donde corre el río. De modo tal que son muy utilizadas las curvas de nivel para representar planos topográficos. Son planos que representan de manera muy simple, de manera muy sencilla, esos accidentes geográficos, y que vos fijate, es una representación plana, no es una representación en el espacio. Las curvas de nivel, cuando vos las ves desde arriba, vos imagínate que estás en un dron y estás parado arriba, estás viendo una representación plana de una superficie que está en el espacio y que tiene una forma compleja. ¿Sí? A ver si se ve mejor, por ahí tengo, por ejemplo, acá, vamos a ver. Control y la ruedita del medio, profe. Ah, perdón, pensé que quería hacer suma en el Word. No. Vamos acá, por ejemplo, miren esta imagen, ahí la están viendo, ahí está. ¿Ves? Hay una montaña que geográficamente, bueno, es una superficie que tiene zonas altas, zonas bajas, crestas, valles, etcétera, pero que obviamente para representarla, a ver, la única forma de representarla como es hacer una maqueta en el espacio, lo cual es muy complejo. Entonces, una forma mucho más simple es cortar con planos, como ven acá el plano 1, 2, 3, 4, etcétera, ver qué figura se forma en cada corte y esa figura representarlas como están acá en el plano C, donde allí lo que vos estás viendo son las curvas de nivel que surgen de cortar esa figura en el espacio, la estás viendo en una única representación plana. ¿Está claro? Es decir, te permite representar algo que tiene una forma compleja en el espacio en un plano y trabajar a partir de un plano. Es decir, o a partir del plano, bueno, podés trabajarla, podés utilizarla para determinar, para, por ejemplo, para poder trazar sobre ella un camino, o estudiar la cuenca de un río, en fin, etcétera. ¿Ves? Acá tienen otra vista posible, también donde tenemos una zona montañosa, se la fue cortando a distintas alturas, y las curvas de nivel fueron por el piso, entra lo que en realidad es una superficie en el espacio. Ese es el concepto de curva de nivel. ¿Profe? Sí. Y nosotros, o sea, esas gráficas que hacen ahí, las hacen con funciones, tratan de modelar lo que serían las montañas. De hecho, claro, es decir, a ver, si estas son formas muy complejas, lo que se hace es, en este caso, en este ejemplo, es tomar puntos con GPS o estaciones totales, y se vuelcan esos puntos. Luego hay un programa, por ejemplo, como el CivilCAD 3D, que vincula los puntos y automáticamente te va generando tanto la figura en el espacio como la curva de nivel. Lo que nosotros hacemos es trabajar con funciones sencillas que se pueden graficar y que nosotros, de hecho, lo hacemos, tales como esta, por ejemplo. A ver, si tengo una acá, déjame ver, estamos acá. Acá. Fíjate. El ejemplo que tenemos hecho acá. Hay una función que es x cuadrado más y cuadrado. A todo esto, lo que sí va a ser necesario que repasemos, por eso no vamos a pretender verlo en una clase, es el concepto de cómo graficar una cónica. Fíjate que te he hecho con GeoGebra, que es lo que voy a decir. Las cónicas, para que nos acordemos, son las formas que surgen de cortar un cono con diferentes planos. ¿Sí? Fijémonos, por ejemplo, acá. Claro, justo ese era una cónica, eso que estaba mostrando, Es que profe. sí, está hecho. Solamente que Sí, Z es variable. es que usamos cónicas porque son mucho más simples de trabajar, digamos, que una función que no es cónica, digamos, ¿sí? Es decir, lo que vos haces básicamente es esto. Vos partís que tenés un cono,
Esto lo hicieron los griegos, este no es invento nuestro, ¿no? A ese cono vos lo vas a seccionar, lo vas a partir con diferentes planos y de esa sección van a surgir una serie de curvas que se llaman elipse. Si corto con los planos verticales, surgen parábolas y finalmente, si cortamos con planos oblicuos, no horizontales ni verticales, sino oblicuos, surgen una doble curva y esas dobles curvas son las hipérbolas. Y ¿sí? si lo Son las pasamos hipérbolas. horizontal, sale la circunferencia. En realidad, fíjate que la Sale el circunferencia elipse. es un caso particular de una elipse. Es un caso particular de la elipse, porque cuando vos dibujás o representas una elipse, básicamente los parámetros que tenés en cuenta en la representación son semieje mayor, que generalmente se le llama con A, y semieje menor, que se le llama con B. ¿No es así? Y la representación viene a ser como una pelota de rugby, ¿sí? La ecuación general para una elipse me dice que va a ser, si está centrada, es decir, si el centro coincide con el centro de ejes X e Y, si está centrada, insisto, va a ser X sobre A al cuadrado más es positiva Y sobre B cuadrado. Esto es una elipse. ¿Qué puede diferir? Que si tu elipse no está centrada, por ejemplo, este es el origen de coordenadas, obviamente que el centro va a estar desplazado una cierta cantidad que llamamos X del centro, para llamarle de una forma, ¿no es cierto? Y una cierta cantidad que vamos a llamarle Y del centro. ¿Estamos? Que se lo ¿En pone qué me ahí en cambia? X, ahí. Claro, en ese caso te va a aparecer X menos el X del centro al cuadrado, es lo que te cambia, como vos bien decís, sobre A al cuadrado, más es positiva, recuerden que la elipse siempre es positiva, Y menos Y cuadrado, Y del centro, perdón, al cuadrado, sobre B cuadrado, igual a 1. Siempre igualada a 1. Bien. Pero nos tomemos esta ecuación que es la más simple para lo que quiero explicar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Inclusive algebraicamente, si el valor de A es igual al valor de B, ¿qué puedo hacer acá en esa suma de fracciones? Si ambos valores son iguales. Saca el denominador común. Sí, señor. Y me va a quedar X al cuadrado más Y al cuadrado, factor común de 1, le llamemos A al cuadrado, le llamemos A, ¿no es cierto? A igual a B, igual a 1. Y si está dividiendo, ¿cómo va a pasar al otro miembro? Multiplicando. Multiplicando. Y ahí está el radio. Y ahora fíjate, ese A, en realidad, ¿quién es? El radio al cuadrado. Y esto es la ecuación de una circunferencia. Por eso decimos que la circunferencia es un caso particular de la elipse, en donde se verifica que el valor del semirradio mayor es igual que el valor del semirradio menor. Por eso la pelota de rugby toma la forma de un círculo. Es decir, hay un único radio, ya no dos radios A y B, sino que hay un único radio. ¿Sí? Entonces, al círculo como tal, no lo nombramos, no lo interpretamos, porque en realidad es un caso particular de la elipse. Por eso decimos que el corte del cono genera tres tipos de curvas. Elipse, que es cerrada, la hipérbola, que es abierta, y la parábola, que también es abierta. ¿Sí? Son dos curvas abiertas y una curva cerrada. De hecho, yo acá, en el pequeño apunte, para distinguir justamente eso, acá al final le incluye una tablita, donde acá pueden ver en forma conjunta las ecuaciones características de estas curvas. Fíjense, ¿qué voy a destacar? En una parábola, una sola de las variables está elevada al cuadrado. Y cuadrado, por ejemplo.
y la x cada uno, o viceversa, puede estar la x a la 1 y la y al cuadrado, la y a la 1 y la x al cuadrado, pero hay una única variable al cuadrado. En la elipse, ¿cuál era la característica fundamental? Que ambas variables están elevadas al cuadrado y que es una suma de fracciones igualada a 1. Mientras que en la hipérbola están ambas variables elevadas al cuadrado, pero es una diferencia de fracciones igualada a 1. ¿Se dan cuenta? Es decir, esto es lo que caracteriza a cada una de las cónicas. Por supuesto que acá, como le decía, puede ser que vaya elevada al cuadrado la x, que sea el semibrazo mayor esté debajo de la y no debajo de la x, y básicamente lo que hace es rotarnos las figuras. Fíjese que en esto, bueno, hay que perder tiempo porque si no nos acordamos, no vamos a poder realizar las gráficas y los ejercicios. Claro, profe, porque también los dominios de las funciones nos dan secciones cónicas. Y todas son cónicas, sí. Fíjese que, así como caracterizamos una elipse, lo que caracteriza, por ejemplo, en caso de que yo tenga x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado, es decir, en caso de que el valor algebraico numérico mayor esté debajo de la y no debajo de la x, la interpretación es lo mismo. Lo único que me está diciendo, tener cuidado que ahora tu elipse es dada. ¿Por qué? Porque el semibrazo mayor está paralelo al eje de la y. ¿Me siguen? Sí, profe. Si yo digo que tengo y cuadrado, vamos a poner, vamos a empezar primero. Vamos a ver. Si yo digo que tengo x cuadrado igual a, para que hagamos más simple, y igual a 4p por x cuadrado. Profe, Sí. Esto de acá va a ser una parábola a eje vertical. Bueno, en este caso yo lo voy a descentrar para que lo veamos, no es la ecuación de eje descentrado, pero simplemente para que lo podamos observar, si no, no nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? Mientras que si lo que está elevado al cuadrado es la variable y no la x, es decir, si yo tengo y al cuadrado por 4p igual a x, fíjese que en este caso, por ser la variable y la que está elevada al cuadrado, me indicaría que mi parábola tiene un eje horizontal y por ende sería algo así. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, nada más que está acostada. En el caso de la elipse pasa lo mismo. Es muy parecida a esta, nada más que acá en vez de una suma y una resta. Entonces, si yo tengo algebraicamente el mayor valor, o sea, A está debajo de X, menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1, mi hipérbola va a ser a eje vertical. Es decir, vamos a tener un eje vertical de la hipérbola. Esta construcción se hace así, ¿sí? Sigue así desde el centro de la hipérbola, se mide A para un lado, se mide A para otro lado, se mide B para un lado, acá es B, con eso armo un cuadradito, trazo las diagonales del rectangulito y una vez que trazas las diagonales, te queda armada la hipérbola. Bien, ¿qué pasa si ahora el mayor valor no está debajo de X, sino que el mayor valor está debajo de Y? Es decir, ¿qué pasa ahora si yo tengo, por ejemplo, X cuadrado sobre B cuadrado? Recuerden que B es el valor más chico y A el más grande, le llamamos así simplemente por conversión, ¿no? Sobre A al cuadrado igual a 1. Bien, en mi construcción vamos a tener que buscamos el centro de la hipérbola, mido A, como es para el eje de la Y para un lado, mido A para el otro lado, mido B para un lado, mido B para el otro lado, con eso armo un rectangulito, se llama rectángulo de auxiliar, trazo las diagonales de mi rectángulo y entonces las ramas de la hipérbola van a ser ahora ramas verticales. Es decir, las ecuaciones son las mismas, sino que hay que prestar atención a dónde está el mayor valor situado, si debajo del eje de las X o debajo del eje de las Y.
¿sí? Pero bueno, lo vamos a ver ya cuando observemos un ejercicio en concreto de cómo hacemos para trazar esas, como vos decías, esas cónicas, ¿sí? Entonces, veamos un caso, después vamos a resolver un ejercicio, ahora vamos uno resuelto y bueno, ya también vamos terminando la hora de la clase, por eso vamos a hacerlo rápido. Tengo una función que me dice que z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Me dice representar las trazas, obtener la curva de nivel y realizar un bosquejo de la gráfica. Para obtener la curva de nivel, yo dije que lo que hago es cortar esa figura que está en el espacio a determinadas alturas. Por ejemplo, z igual a 0, z igual a 1, z igual a 2, z igual a 4. Y entonces lo que voy a hacer, obviamente, en vez de igualarlo a z, primero lo voy a igualar a 0. Pero vos sabés que x cuadrado más y cuadrado, ¿qué cosa? ¿Qué figura es x cuadrado más y cuadrado? Recién lo dijimos, ¿qué va a ser? Una circunferencia. Una circunferencia. Y si el radio es igual a 0, esa circunferencia, ¿qué forma toma? La de un punto. Porque el radio es 0. ¿Qué pasa cuando z es igual a 1? Bueno, x cuadrado más y cuadrado ahora es igual a 1. Entonces fíjate que va a ser una circunferencia, pero el radio el radio al cuadrado va a ser igual a 1. O sea, si el radio al cuadrado es igual a 1, el radio es 1. Cuando z es 2, voy a tener que igualar la expresión, porque así lo dice acá, x cuadrado más y cuadrado igual a 2. Pero como 2 es el radio al cuadrado, el radio en realidad es la raíz cuadrada de 2. Y así cuando igual a 3 y cuando igual a 4. Estos no dejan de ser círculos, nada más que el radio, ¿cómo va a ser? Mira, 0, 1, radio 2, radio 3, radio 4, es decir, ¿qué va haciendo el radio? Va, a medida que voy cortando, va creciendo, se va agrandando. Porque pasa de 0 a 1, de 1 a radio 2, que es 1,3, de radio 2 a radio 7, que es 1, de radio 3, que es 1,7, a 2, a radio 5, etc. Es decir, se va agrandando, es una copa. Es una copa donde la figura es un círculo, la figura que surge es cortar con cada uno de los planos a distinta altura c. Pero una copa de sección circular. Es como una copa, ¿se dan cuenta? Claro, o sea, crece más de manera lineal el radio. Claro, crece el radio, o sea, más que lineal el radio va creciendo. Porque, ¿qué pasaría que si acá en vez de crecer el radio te hubiese ido disminuyendo? Te doy un ejemplo, que por ahí está. No sé, ponle que el primer radio te hubiese dado, no sé, te digo 10, el otro 5, el otro 6, el otro 7, el otro 8. ¿Qué hubiese ido haciendo para arriba? ¿Hubiese ido creciendo o hubiese ido haciendo qué? No, achicando. Hubiese ido achicando. Y entonces hubiese sido un iglú, para decirlo de alguna forma, o una copa invertida. ¿Te das cuenta? Claro, perfecto. Es decir, vos tenés que ir viendo cómo va evolucionando el radio para saber si eso se va agrandando o si eso se va achicando. ¿Sí? Fíjese acá. Yo tengo que y es igual a x cuadrado menos 4, sobre 4 menos z cuadrado dividido en 9. ¿No es así? Bien. Z sigue siendo la tercera variable, por ende lo que yo hago es despejar, y el despejar, o bien directamente le vamos dando valores sin despejar. ¿Qué pasa? Cuando z vale 0, el término el z cuadrado sobre 9 se anula, porque 0 sobre 9 es 0. ¿Y qué me queda igual a x cuadrado sobre 4? ¿Qué es x cuadrado? Igual a x cuadrado. Es una parábola. Es una parábola. Y bueno, cuando z valga 1, va a ser 1 al cuadrado dividido en 9, va a ser menos 1 noveno, cuando valga 2, menos 4 noveno, cuando valga 3, 3 al cuadrado es 9, sobre 9 es 1, etc. Pero son parábolas. Lo único que va viendo su vértice, pero básicamente son parábolas, nada más que el vértice se va corriendo, por eso se va yendo para atrás el vértice, ¿ven? Es como una parábola así que se va deformando para atrás, porque hacia atrás se va desplazando el vértice. O sea, ¿cuál es el efecto del tema independiente? Que te desplaza el vértice en la parábola. Ese es el efecto. ¿Sí? Fíjese que siempre queda dividido en 4, porque x cuadrado dividido en 4, o sea, x4, que me da la apertura, es el a cuadrado que le llamamos, ¿se acuerdan en la expresión? Que en este caso es un cuarto, significa que siempre tiene la misma abertura, pero como va cambiando el término independiente, que va cambiando de 1 noveno a 4 noveno a 1 a 16 noveno, lo que me va cambiando es la posición del centro, bien digo, del vértice de la parábola. Y da esa forma allí. Sí, y si x fuera el término dependiente, o sea, si estuviera en lugar de y, lo único que cambiaría es la misma parábola, pero en el eje ese verde, o sea, el de las x. Ahí estaría la parábola. Claro, se iría para el eje rojo, porque sí, claro, exactamente, giraría. A ver, no, lástima que no puedo reescribir, no me permite reescribir el zoom, sí, es una de las ventajas que tiene el zoom,
pero a ver si lo puedo representar, dame 2 segundos, si es factible. Si es factible. Es decir, esas parábolas se desarrollarían, a ver, para que me abran la gráfica. Digamos, tenemos el eje, ¿sí? Tenemos los ejes, ¿cierto? ¿Sí? Un ejemplo, en vez de las parábolas ir desarrollándose así, esto está en distintos planos, ¿no? Por eso las dibujo, para que se entienda que esto está en distintos planos, ¿sí? En vez de ir desarrollándose así, alrededor del eje de la Y, ¿no es cierto? Si como vos decís, el que estuviese elevado al cuadrado fuese Y y no X, sería básicamente lo mismo, pero ¿cómo? Las parábolas estarían así. Como que las miraríamos de frente, no las miraríamos de costado. Exactamente. ¿Se entiende, chicos? Sería algo así. Claro, las vamos cambiando de Las vueltas. poniendo una variable en función de las otras y así va cambiando la gráfica. Claro. Igual al sumarle un número también es como las gráficas en el plano que se van subiendo, por ejemplo. Es lo mismo. Sí. Por ejemplo, un ejemplo. Ponle que esto hubiese sido la primera parábola. Si vos le vas incorporando un término, en ese caso, fíjate que encima te queda menos un medio, menos un cuarto, ¿qué irías haciendo? Es lo mismo, nada más que estaría dando la parábola para abajo. ¿Por qué? Porque si vos te acuerdas, el término independiente era negativo. ¿Sí? Si yo doy vuelta a la parábola y lo que elevo al cuadrado es Y, no X, y bueno, sería algo así. Y lo mismo le iría tirando hacia, perdón, al revés, disculpame, hacia atrás. Yo hice mal, disculpa. A ver, lo vamos a verificar nuevo. ¿Y cómo podría hacer para que se empiece a extender más la parábola que se está creando o bueno, eso que se está creando en la figura en 3D? ¿Cómo era? Porque yo me acuerdo que si le sumamos un número se pone en diferentes lugares del eje, o sea, la intersección con los ejes. En cambio se puede abrir también la parábola un poco más, creo que es sumándole a la X o... No, el que te da la apertura, el término que acompaña a X al cuadrado, que es lo que llamamos A nosotros, ¿te acordás? En este caso un término fijo, porque acuérdate que la expresión que nosotros estamos estudiando decía A sobre X cuadrado sobre 4, es fijo. O sea, el A tuyo vale un cuarto, obviamente es un cuarto, ¿cierto? Claro. O sea, pero es fijo, y es el que te da la apertura. Lo que vos vas cambiando acá, en nuestro ejercicio, es el término independiente, lo que le llamamos el C. Ese es el que vas cambiando. Y cuando vos vas cambiando el C, si el A está constante, siempre tiene la misma abertura. Lo que le vas cambiando con el término independiente es al vértice, lo vas moviendo el vértice, lo vas desplazando el vértice. ¿Te das cuenta? Eso es lo que vas haciendo. Claro, sí, está buenísimo. Buenísimo. Incluso si ponemos la multiplicación de una variable al cuadrado, también ahí podríamos hacer que se empiece a abrir más la parábola. En ese caso, para que se abra más, acá tendrías que multiplicar. Por ejemplo, no sé, un ejemplo, te digo por Z y Z menos. Entonces, cuando voy dando Z1, 2, 3, ese me iría influyendo en este término y ahí sí se iría abriendo. Eso es lo que estaba diciendo. Claro, cosa que eso no ocurre en nuestro caso particular, insisto, en nuestro ejercicio, porque nuestro ejercicio lo mantiene fijo al A. El A es un cuarto, ¿ves? No sé si ya... Ahí está, es un cuarto el A, ¿ves? Entonces lo único que vas variando el tema independiente va de 0, menos 1 noveno, menos 4 noveno, menos 1, menos 16 noveno. O sea, lo único que va variando es el C, el término independiente. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Ese es el único que va cambiando, digamos. Lo que pasa es que esto se da en distintos planos. Lástima que no pueda dibujar, no me permite dibujar. Pero esto, vos imaginate que se va dando distintos planos. Es decir, cada una de estas parábolas va a estar a una altura diferente. Y la altura puede ser 0, 1, 2, 3, 4. Nada más que al unirla te da esa superficie. Esa rojita que ves ahí. ¿Sí? Te da esa superficie roja. Bueno, ya que había puesto algunos ejercicios con la tabla de cónicas, que bueno, está bastante completa. La tabla de cónicas es para que en caso de que necesitemos, vamos viéndola y vamos teniendo la mano para poder sacarnos duda de qué curva o qué cónica estoy resolviendo. ¿Sí? Bueno, por ahora como ya... Disculpe que Sí, lo vamos a subir, sí.
por ahora, como ya estamos a las 4:30, bueno, vamos a ir terminando la clase. El viernes que viene continuaremos haciendo algunos ejercicios en clase y vamos a subir este práctico, sí, por supuesto, a la plataforma. Sí, sí, lo vamos a subir. Así que bueno, por ahora vamos a cortar acá y bueno, seguiremos el viernes que viene. Bien, profe. Así que nos estamos viendo, chicos, el viernes que viene. Nos vemos. Bueno, Dale, te escucho. Chao, profe, hasta luego. La clase que viene vamos a seguir con el mismo Meet o usted va a quedar mira, yo voy a ver, lo que pasa, o sea, el Meet es bueno porque ustedes entran directo, pero me es muy incómodo a mí porque, por ejemplo, yo no puedo sobreescribir sobre el libro. En cambio, con el Zoom, yo te presento el libro y puedo sobreescribir y sobre eso explicarte, ¿no me entendés? Para mí es mucho más cómodo. Así que déjame, ya voy a ver. Yo, por ahora, para mí el Zoom es mucho más cómodo que esto para mí, no desde el punto de vista de ustedes que tienen que entrar y todo eso. Pero bueno, tiene esas otras funciones que te permite el Zoom que no los tiene el Meet, ¿me entendés? No sé, si no ya tendría que entrar en enlace con alguna pantalla de Google, pero tengo que pasarles el enlace para que ustedes también abran, lo cual es un despelote y 80 y pico chicos para que entre un enlace en una pantalla, es otro problema más, ¿me entendés? Pero bueno, vamos a ver. Bueno, nos vemos el viernes que viene entonces, ¿ah? Chao chicos, hasta luego, nos vemos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profe.